Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Claudia Bañuelos Romero. Ella es consultora de bienestar en aceites esenciales, es mercadóloga, consultora de negocios y es una excelente profesional. Yo la he invitado porque, bueno, está en nuestro grupo de menopausia y ella tiene información valiosísima para ayudarnos en esta etapa de la vida, para darnos herramientas muy valiosas. Claudia, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos vengas a compartir el tema de menopausia y soluciones naturales. Al contrario, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir lo que uno ha experimentado, algún testimonio y el conocimiento para las personas que les pueda servir algo de lo que nosotros sabemos. Claro, y que además tenemos un montón ahorita en esta afortunada época que nos tocó vivir de tanta información, que también hay mucha desinformación, pero tenemos la opción de ir eligiendo. Y entonces hay mucho Claro. conocimiento, está muy expandido el conocimiento y el tema de los aceites naturales, el tema de las soluciones naturales para hacernos mucho más agradable esta etapa de la menopausia, que además tiene muchas ventajas que ya hemos estado comentando. Pero bueno, yo quiero iniciar esta charla con algo que fue una experiencia personal. En general, yo pensaba que el hecho de los aceites naturales era mera mercadotecnia, y que realmente era un engaño, ¿no? Que era como, bueno, quieren que compre, pero tuve la oportunidad de estar contigo realmente en una demostración, en una charla muy interesante, donde realmente quedé convencida de que tiene quedé convencida por la explicación científica, cómo el efecto de los aceites tiene pues una expansión o una extensión en la experiencia. Es decir, sí te transforman, sí influyen en el funcionamiento de tu organismo. Y eso a mí me dejó impresionada. Yo lo viví con una experiencia muy corta, tomando unas pequeñas dosis de aceite de cítricos, cómo mi abdomen se empezó a desinflamar, cómo empecé a tener, y desde ahí yo dije, wow, esto lo tenemos que compartir porque tenemos las herramientas ahí, tenemos la solución ahí en al ladito, ¿no? Al alcance Al de la mano. alcance de nuestra Uh mano, -huh. así es en la naturaleza. Ajá. Entonces empezamos con esto, Claudia. ¿Cómo los aceites naturales nos ayudan a vivir una menopausia con menos efectos o reducir los efectos que nos tiene esta etapa? Sí, pues es muy importante, en primer lugar, conocer nuestro cuerpo, conocernos a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente, porque de esa manera podemos detectar qué cambios están surgiendo en nosotros, en nosotras, en esta etapa de transición. De hecho, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la menopausia, sin entrar mucho en términos médicos, en terminología médica, pero sí, más que nada, en cómo las soluciones naturales a través de, en este caso, los aceites esenciales, nos pueden ayudar a minimizar esas situaciones que no son a veces muy agradables o esas incomodidades que pueden surgir, pero como les digo, es importante conocernos para saber cuándo algo está funcionando de una manera diferente. Y claro, pues es una etapa de transición de muchísimos cambios hormonales y que traigo preparada una breve charla, una presentación para que podamos explicar un poquito más cómo funcionan los aceites. Muy bien, Claudia, ya nos puedes compartir pantalla. Sí, muy bien. Bueno, pues ahí se ve. Sí, sí, ya se está viendo. Uh -huh. Pero, Sí. muy bien. Bueno, entonces, esta charla yo la titulé Menopausia y soluciones naturales.
Como dices, a veces no creemos que algo natural, que algo que es extraído de una flor, de una planta, de una semilla, nos pueda ayudar a que haya un cambio verdadero en nuestro cuerpo. Estamos tan acostumbrados en las últimas décadas a ser diagnosticados con otro tipo de medicina que realmente nos satura de químicos y que pues nos puede producir algún efecto secundario. Entonces, ahorita lo vamos a ver. La menopausia, bueno, a mí me gustó mucho esta frase con la mariposa, ya que vemos que la mariposa, la oruga, sufre una transformación y dice que son ciclos, todos son ciclos, no hay pérdidas, sino transiciones. Entonces, es un ciclo por el que pasa la mujer desde la primer menstruación hasta la última, en donde ya se presenta la menopausia, pero vamos a ver qué cambios o cuándo empieza a suceder esto. Y pues yo les quiero compartir también, creo que ya también te lo había compartido en alguna ocasión, Claudia, que realmente a mí los aceites esenciales me vinieron a cambiar el estilo de vida en muchísimas formas. Mi esposo diabético, que pues los medicamentos que estaba tomando realmente le producían, sí, un beneficio, pero en muchas ocasiones malestares o efectos secundarios. Tuve yo también pues una lesión en uno de mis pies, rotura de ligamentos y que ya tenía más de un año que supuestamente había sanado, pero realmente me seguía doliendo el pie. Y con los aceites esenciales, que aproximadamente tengo unos 5 años siendo distribuidora independiente de los aceites de doTERRA, fue que comencé a utilizarlos para mí, para mi familia, y realmente ha sido un cambio sumamente importante y benéfico para todos. Bueno, pues precisamente hablamos de una etapa de transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva. La menopausia, podemos hablar de forma general, que es el cese permanente de la menstruación, es decir, la última regla. En el momento que sucede la última menstruación en la mujer, podemos decir que esa es la menopausia. Y el climaterio, que es un periodo de transición antes de la menopausia, que también es llamado perimenopausia o que muchos de nosotros llamamos premenopausia, que se prolonga normalmente entre 4 y 5 años y se suele confundir con menopausia. Entonces, vemos que mucha gente dice, es que está en la menopausia. ¿Por qué? Porque está en ese periodo de transición de 4 o 5 años previos a que vaya a suceder la última menstruación en la mujer. Entonces, es por eso que la mayoría de las personas llaman menopausia no solamente al cese de la menstruación, sino también a los síntomas físicos y emocionales que algunas mujeres pueden presentar. Como les decía, es importante conocernos, conocer nuestro cuerpo, conocer cómo reaccionamos ante los diferentes acontecimientos y porque no todas somos iguales, no todas reaccionamos de la misma manera y puede ser que alguna persona tenga síntomas muy leves y sin embargo otras mujeres pueden tener síntomas ya un poquito más serios y que pueden ser muy molestos, obviamente, y que no es otra cosa que el reflejo de los ajustes que el organismo está llevando a cabo para adaptarse en esta transición a su nueva condición sin estrógenos. Entonces, nos comentaba y me compartía una médico, ella es médico general y es especialista en terapias alternativas que maneja también los aceites esenciales. Ella nos compartía que realmente el cuerpo es sumamente sabio. Entonces, cuando llega esa etapa en la mujer en la que ya no estás al 100 físicamente como para engendrar y criar un bebé, porque pues seamos honestas, ni ganas yo creo que tendríamos de a los 50, 50 y tantos años comenzar
a criar un bebé, bueno, pues entonces realmente ya no se necesitan las hormonas, no se necesitan los estrógenos, no se necesitan ciertas sustancias y que muchas veces tratamos de que forzosamente, sobre todo la medicina ortodoxa, está tratando de que forzosamente el cuerpo los produzca. Entonces, es realmente una etapa de transición natural, es una etapa natural en las mujeres, en la vida de todas las mujeres, y que a veces queremos forzar ciertas situaciones. Y esta doctora, la doctora María Luisa Gutiérrez, que también agradezco mucha de la información que ella nos ha compartido sobre el tema de la menopausia y los aceites esenciales, pues ella también comenta que realmente esta etapa pues es algo, no es única. Los cambios hormonales no son únicos, no son exclusivos de la menopausia, sino que toda nuestra vida tenemos cambios hormonales. Si estamos en la adolescencia, empieza la primera menstruación, entonces estamos hablando de cambios hormonales. Cuando tenemos un bebé, cuando estamos embarazadas, las que hemos estado embarazadas, cambios hormonales y todos tenemos cambios hormonales. Entonces, debemos entender la menopausia de una forma natural, no como una enfermedad ni como algo que tengamos que padecer, sino que hay que vivirlo de la mejor manera posible. Llevar un estilo de vida natural. De hecho, se han hecho estudios y se ha visto que, por ejemplo, las mujeres orientales, bueno, en su vocabulario no existe la palabra bochornos. Oh, Y wow. mucho se debe al estilo de vida que ellos tienen y a la alimentación. También el cómo llevemos nuestra vida, nuestro estilo de vida, cómo nos alimentemos, tendrá mucho que ver con los síntomas que se puedan presentar en esta etapa que es tan natural. Y bueno, pues también esto es importante compartirlo porque hablamos del por qué nos enfermamos. Bueno, vemos que muchas veces influye la alimentación, el estilo de vida, que no tenemos un estilo de vida saludable. También algunos factores hacen que, por ejemplo, la parte emocional se vea afectada, algunos factores culturales o del entorno. Decíamos que es una etapa natural en las mujeres, pero muchas veces incluso se ha hecho mofa de esta etapa y se hace burla a las mujeres que están pasando por esta etapa. Entonces, la misma familia incluso, que si estás un poquito más alterada o estás un poquito nerviosa o un poco llorona, y entonces empiezan a decir, ay, es que está menopausia, déjala porque es que está menopáusica, no menopausia, menopáusica, está menopáusica. Entonces, como que la gente, la misma cultura, ha hecho que las mujeres que estén pasando por esta etapa lo vean como algo negativo e incluso con miedo. Híjole, pues, ¿qué me va a pasar, no? En esta etapa y no quiero llegar a la menopausia y sobre todo por todos esos factores externos de la cultura que nos están atacando constantemente. Entonces, para que exista salud en nuestro cuerpo, Claudia, pues debe de haber un equilibrio en todos aspectos, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y muchas veces vemos a la menopausia como sinónimo de desvalorización. Y esa desvalorización nos puede llevar a una baja autoestima. Entonces, cuando no tenemos nuestras emociones al 100, por ejemplo, aquí dice, por reprimir las emociones, pueden ser algunas de las causas emocionales por las que nos enfermamos. Entonces, si yo reprimo mis emociones, por ejemplo, no quiero llorar, tengo ganas de llorar, pero no quiero llorar porque luego me van a atacar y me van a decir que es que estoy menopáusica, no le hagas caso porque está menopáusica, pues entonces voy a reprimir ese llanto o algunas otras emociones. Ahorita estoy hablando del llanto, pero puede ser enojo,
puede ser cualquier cosa. Como si en otras etapas de nuestra vida no hubiéramos llorado o no nos hubiéramos enojado, ¿verdad? Y bueno, entonces todo eso va causando enfermedad en nuestro cuerpo. Por eso hablamos de todos esos factores físicos y o emocionales que no prevenimos o que no sabemos manejar adecuadamente. Entonces, pues, ¿cómo se sugiere que enfrentemos esta etapa? Hay varias opciones. Las más comunes son ir con el médico alópata con una terapia de hormonas. La medicina ortodoxa, pues eso es lo que generalmente prescribe. Una terapia de hormonas que muchas veces tiene efectos secundarios que pueden ser leves, desde dolores de cabeza hasta un poco más graves, que bueno, en ningún momento nosotros los que recomendamos los aceites esenciales, estamos diciendo que dejemos de acudir al médico, eso que quede muy claro. En ningún momento queremos eliminar la prescripción de un médico o de un especialista, porque claro que es importante el diagnóstico de un especialista, pero sí nos podemos ayudar muchísimo con las soluciones naturales que tenemos a la mano. En este caso, la aromaterapia, que es el uso de los aceites esenciales para mejorar nuestro estado físico y emocional, que es una terapia alternativa y sobre todo que nos va a proporcionar beneficios físicos y emocionales sin los efectos secundarios de otros medicamentos. Y como les comentaba, bueno, pues una médico general y especialista en terapias alternativas, la doctora María Luisa, nos habla también de este tipo de efectos secundarios que pueden producir algunos tipos de hormonas químicas. Y aquí les estoy compartiendo también un enlace de una charla que ella tiene para mayor conocimiento o mayor información sobre el tema. Este estilo de vida saludable, obviamente, pues es muy importante. En doTERRA manejamos una pirámide del bienestar, que así le llamamos, en donde se sugiere aquí en la base, como inicio, una buena alimentación. Una alimentación balanceada, con frutas, verduras, pues todo, un equilibrio. En todo debe de haber un equilibrio. Obviamente incluye el estilo de vida saludable, el ejercicio, que es sumamente importante, ejercitarnos, descansar adecuadamente y saber manejar el estrés, para lo cual los aceites esenciales son maravillosos y ahorita vamos a ver algunas sugerencias y recomendaciones de cuáles podemos utilizar para esta parte. Reducir la carga tóxica, es decir, el uso o la ingesta de químicos lo más que se pueda. Y obviamente, pues una atención médica proactiva y autoatención informada, que no solamente acudamos a los especialistas cuando ya tenemos un problema encima, sino que la prevención es sumamente importante, sobre todo cuando ya estamos en una edad en la que sabemos que próximamente puede presentarse ya la etapa de transición hasta llegar a la menopausia. Por ejemplo, como apoyo emocional, podemos sugerir de entrada, ahorita vamos a ver algunos otros aceites y cómo funcionan también y qué son y por qué funcionan los aceites esenciales, pero de entrada les puedo sugerir el incienso, que es el rey de los aceites. Es un aceite maravilloso ya que apoya a la salud celular del cuerpo. Nuestras células son sumamente beneficiadas con este aceite, pues es antiinflamatorio, refuerza el sistema inmunológico también para que no estemos tan propensas a enfermedades, reduce manchas y líneas de expresión, porque también es otra parte de esta etapa que nos da un poquito de temor, ¿verdad? Que si me voy a ver ya de la piel muy marchita, que si empiezan las arrugas, o incluso pues resequedad en la piel. Entonces, el incienso es maravilloso y se recomienda tomar una gota sublingual
en la mañana y en la noche, y eso ayuda muchísimo al equilibrio emocional y oxigenación de nuestro cerebro y nos estabiliza emocionalmente. Al igual que la copaiba también nos ayuda muchísimo en la parte emocional. Una gota sublingual 3 veces al día relaja el sistema nervioso central. Esta mezcla, Balance, es maravillosa porque es la mezcla estabilizadora, es un aceite esencial, es una mezcla de varios aceites esenciales. Por ejemplo, aquí yo la tengo y tan solo al destapar mi frasquito, bueno, ya empiezo a relajarme y a sentir mucha paz y tranquilidad. El apoyo emocional durante la menopausia es sumamente importante. Entonces, el Balance nos puede ayudar muchísimo en las mañanas, por ejemplo, utilizarlo en las sienes, en la nuca, el corazón y los pies. Y otros aceites como la mezcla Serenity, que trae lavanda y trae otros aceites que ayudan a bajar los niveles de cortisol. La lavanda es uno de los efectos que produce, que ayuda a reducir los niveles de cortisol causantes del estrés. Y también, por ejemplo, para transiciones y cambios, que es por lo que estamos pasando en esta etapa, la naranja, el romero, el geranio, el incienso, el ciprés, la lavanda, aplicado o inhalado, también nos puede ayudar muchísimo como apoyo emocional. Bueno, hablamos de algunos aceites esenciales, pero pues les quiero platicar un poquito de qué son los aceites esenciales. Posiblemente algunos o muchos de nosotros ya hemos escuchado sobre ellos y sobre todo porque pensamos, a lo mejor así como tú, Clau, que posiblemente habías escuchado hablar de ellos, pero quizás como moda, ¿no? Que pensamos que es una moda, que es algo muy reciente y que pues es algo que está a prueba. Y pues yo les quiero comentar que los aceites esenciales no son algo nuevo. Ya se han tenido indicios de que en las épocas antiguas los egipcios sobre todo los utilizaban muchísimo y que estaban destinados principalmente o exclusivamente para la realeza, ya que estaban convencidos, todos estaban tan convencidos de los efectos tan positivos y de su eficacia que producían en el cuerpo humano, que solamente los reyes podían utilizarlos. De hecho, algunas tumbas que se han abierto han mostrado que se les enterraba a los faraones y a los reyes con oro y con sus aceites esenciales. Entonces los profanadores de tumbas querían profanarlas muchas veces por los beneficios de estos maravillosos aceites. Wow. Y bueno, pues sí, ¿querías comentar algo, Clau? No, decía wow, que sí, impresionante. Bueno, muy bien. Entonces, y si tienes alguna duda o alguna pregunta que quieras hacer en algún momento, puedes interrumpir. Yo aquí creo que ya me fui como de No, corrido, ¿verdad? bien, claro, gracias. Yo te interrumpo. Muy bien. Bueno, pues los aceites esenciales son esencias o extractos que se obtienen de las cortezas, de las semillas, de los tallos, de las raíces, de las flores y de otras partes de las plantas, dependiendo de la planta. Por ejemplo, la menta se extrae de la hoja de menta, la lavanda de la flor, el limón, el aceite de limón se extrae de la cáscara de limón, que fíjense, muchas veces desechamos la cáscara y ahí es en donde se encuentran muchísimas propiedades. Los aceites esenciales son el mecanismo de defensa de las plantas. Cuando yo supe esto realmente me impresionó muchísimo porque, fíjate, cada planta, dependiendo de su lugar de origen o dependiendo del lugar donde está, comienza a desarrollar ciertos mecanismos de defensa para contrarrestar los efectos nocivos, puede ser del clima, puede ser de insectos o plagas, del medio ambiente en general. Entonces, estos mecanismos de defensa de las plantas son los aceites
y tal cual la naturaleza, se obtienen de la naturaleza y de la planta, así tal cual, en doTERRA se envasan en un frasco para que nos proporcione sus beneficios. Y como son 100% naturales, no generan adicción, esto es muy importante, tiene beneficios sin efectos secundarios, abordan el problema desde la raíz y no se genera una inmunidad, es decir, que no es que ahorita, pues ya de tanto que utilicé el aceite esencial, llegue un momento en que ya no me va a hacer efecto. No, siempre que yo utilice un aceite esencial 100% puro, me va a ofrecer los mismos beneficios. Y sí requieren algunas precauciones mínimas de uso. Por ejemplo, no se recomienda aplicarlos directamente en los ojos o en las fosas nasales, etcétera. Bueno, algunas recomendaciones dependiendo también del aceite. Y yo les quiero compartir aquí esta imagen en donde vemos una hoja de menta natural, así a simple vista, y una hoja de menta agrandada al microscopio. Aquí vemos estos saquitos blancos que son los depósitos del aceite esencial, en este caso, en una hoja de menta. Entonces, de estos saquitos es de donde se extraen estos aceites maravillosos para obtener los beneficios. Ahora, les quiero platicar por qué funcionan. Los aceites esenciales funcionan porque son liposolubles y pueden traspasar la membrana celular para atacar el problema desde la raíz. Aquí vemos un dibujito de la célula, que esta célula en nuestro cuerpo tiene una membrana que es de grasita. Hagan de cuenta que esta es la célula y tiene una capa protectora que es como grasita y que protege a esa célula. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las bacterias pues atacan a la célula desde afuera y los virus, en cambio, atacan la célula desde adentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos una infección o una enfermedad provocada por algún virus? Que muchas veces no hay medicamentos, sino que solamente, no hay medicamento para atacar al virus, sino solamente para aliviar algunos síntomas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos alopáticos son base agua y sabemos que el agua y el aceite no se llevan. Entonces, esos medicamentos no pueden traspasar la membrana celular, a diferencia de los aceites esenciales que sí penetran la membrana celular y llegan también a la membrana encefálica, llegan hasta nuestro cerebro para atacar el problema desde la raíz. Entonces, este aceite esencial y sus beneficios está teniendo una interacción directa en las células del cerebro. Estamos hablando de que cuando yo inhalo una gota de aceite esencial, ya en 22 segundos, que son aproximadamente unas 6 inhalaciones, puedo poner una gotita, por ejemplo, y hacer como tipo casita, frotar la palma de mi mano y hacer casita, hacer inhalaciones. En 22 segundos, las moléculas del cerebro ya están impregnadas de los beneficios del aceite esencial y comienza como un tipo escaneo en todo nuestro cuerpo para ver en dónde se necesita. Si es en la parte emocional, por ejemplo, el sistema límbico, bueno, pues ahí es en donde se registran las emociones, donde se registran los recuerdos. Está formado por estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales y la aromaterapia por eso es tan efectiva, porque llega hasta el cerebro, hasta esa parte en donde se están registrando nuestros recuerdos, nuestras emociones y sabemos que del cerebro pues se mandan todas las instrucciones para el resto de nuestro cuerpo.
Y Wow. es por eso, Clau, ahora sí te voy a sí, interrumpir, sí, Clau, adelante, Clau. porque solo de verte, ponerte el aceitito, frotarte las manos, yo estoy recordando esta charla presencial que tuve contigo y que realmente el hecho de sentir los aromas te abre todos los sentidos, te abre todo el cuerpo, todo, como que el cuerpo empieza a entrar en un estado de expansión, no sé cómo decirlo, y ahorita solo con imaginarlo, con recordarlo, lo sentí. Yo creo que pronto mm, nos organicemos una charlita presencial aquí en Colima para quienes quieran, pues bueno, ya les informaremos. Sí, por supuesto, y sobre todo que experimenten el tener una gota de aceite esencial puro en sus manos, inhalarlo, aplicárselo, realmente es una experiencia única. Mi primer contacto o mi primera experiencia con los aceites esenciales, Claudia, fue con una gota de menta, que realmente fue una experiencia increíble. Para la mayoría de las personas, esta experiencia es algo realmente que no van a poder olvidar. Sí, Entonces, efectivamente, pues como tú dices, ya tan solo de estarlo recordando, me empieza a producir una sensación o un efecto en mi cuerpo. Y es lo que pasa precisamente con nuestro cerebro, con la aromaterapia. Eso es lo que está pasando, que empieza a moverse nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, porque pues aquí lo estamos mencionando, en 2 minutos los beneficios de ese aceite se encuentran ya corriendo por nuestro torrente sanguíneo para que en 20 minutos cada célula de nuestro organismo esté impregnada de los beneficios de ese aceite esencial. Y nada se desperdicia, porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pues no sé para qué me sirve esta gota de naranja, ¿verdad? Pero me la tomo o la inhalo, pues como te decía, hace un escaneo y ahí en donde se necesite el beneficio del aceite de naranja, ahí se va a depositar y se va a impregnar del aceite esencial. Y fíjate cómo esta parte, Claudia, de los recuerdos, yo creo que todos tenemos en mente alguna experiencia de que nos llega algún aroma y nos hace remontarnos a la casa de la abuelita, a nuestra claro. niñez, a nuestra niñez, o que así olía el primer novio que Ah, tuvimos, sí. etcétera, ¿no? Entonces, pues precisamente por eso es que funciona la aromaterapia. Y aquí vemos que realmente son muy concentrados, de 50 a 70 veces más que las hierbas. Por ejemplo, una gota de aceite esencial de menta, por ejemplo, equivale a que nos estuviéramos tomando 28 tazas de té de menta. Wow. Ese es el beneficio que te otorga una sola gota debido a que se extrae 100% puro y así tal cual. En doTERRA no se le agrega ni se le quita nada al aceite esencial, así tal cual se extrae, es envasado y hoy en día son los aceites más puros del mercado. Cuentan también con una certificación de pureza de grado terapéutico, por lo que son seguros y confiables para utilizarse. Ahorita vamos a ver cómo los podemos utilizar. Pero también esto me llamó mucho la atención cuando yo supe de que los aceites esenciales de doTERRA son las plantas de las que se extraen, los aceites son cultivadas en el país de origen de las plantas, de la planta. Y les había comentado que los aceites son el mecanismo de defensa de la planta, que la planta desarrolla ciertas defensas por el clima, por el tipo de suelo, por los factores ambientales. Entonces, si tú, por ejemplo, traes un aceite de una lavanda francesa, que la lavanda de doTERRA es francesa, se cultiva la lavanda en Francia, pues va a tener muchos más mecanismos de defensa porque está en su país de origen, a que si tú, por ejemplo, cultivas una plantita de lavanda en tu jardín.
y aquí en Colima, ¿verdad? Entonces, el clima va a ser completamente diferente, la tierra, los nutrientes, el tipo de suelo, todo es completamente diferente. Por lo tanto, sí te puede ayudar, pero no va a tener la misma eficacia que un aceite esencial que es extraído de la planta de Francia. Y así cada uno de los aceites es extraído de las plantas cultivadas en el país de origen. Por ejemplo, el ylang ylang de Madagascar, el limón es de Italia, el incienso de Omán, de la albahaca de Estados Unidos, y así cada uno. Se tienen alianzas con los agricultores de cada región para ofrecer los mercados los aceites más puros que hay en el mercado. Y debido a su pureza, de la que te hablaba, Clau, de la que les estaba comentando, esa certificación de pureza, grado terapéutico, son seguros para utilizarse de 3 formas diferentes. Aromáticamente, ya sea directamente del frasco, poniendo una gotita en la palma de tu mano o en un difusor, de manera interna, salvo algunas excepciones, ya que por su naturaleza, pues hay algunas plantas que no ingerimos. Por ejemplo, una madera de cedro, pues tú no vas y le das una mordida al árbol, ¿verdad? Entonces, pues no se recomienda ingerirlo, pero la mayoría de los aceites se pueden consumir internamente, como les decía, el incienso, por ejemplo, sublingual, o ponerlos en agua, en una cápsula vegetal también, e ingerirlos, sobre todo cuando son aceites sumamente fuertes, como puede ser el orégano y otros, el jengibre, la canela, que son aceites fuertes, que les llamamos aceites calientes, y que también cuando los aplicamos tópicamente, pues hay algunas recomendaciones que sería, por ejemplo, diluirlos con algún aceite fraccionado de coco o alguna crema vehicular para que no sintamos ese ardor porque son sumamente fuertes. Aunque son naturales, pero es como si agarras un chile que es natural y te lo frotas en la piel, pues claro que vas a sentir ahí algún ardor, ¿verdad? Entonces, pues estas serían las 3 formas de que podemos utilizar nuestros aceites esenciales de doTERRA. Les quiero compartir algunas mezclas que nos pueden ayudar muchísimo con las circunstancias, por ejemplo, para circunstancias que nos afectan, para calmarnos en esta etapa de la menopausia. Y, por ejemplo, están los aceites de naranja. La naranja, les quiero comentar que es un aceite emocional, sí te lo puedes tomar, pero es un aceite emocional maravilloso que incluso puedes combinarlo con cualquier otro aceite y potencializa los efectos que te produce ese otro aceite cuando tú lo combinas con la naranja, ya que es un cítrico. Todos los cítricos tienen esa propiedad de levantarnos el estado de ánimo. Por ejemplo, el romero, el geranio, el incienso, el ciprés, la lavanda, pues son mezclas que nos ayudan a enfrentar las circunstancias. Y, por ejemplo, nos ayuda también para el apoyo emocional en esta etapa de transición, cambios, neurosis, menopausia, y no solamente para nosotras o las personas que están pasando por esta etapa, sino también para niños berrinchudos, para cuando estamos sumamente alterados, etcétera. Sirve para toda ocasión en estos casos. Ahora, para el equilibrio hormonal, también hay un aceite maravilloso que incluso ya viene preparado directamente de doTERRA en un rolón de 10 mililitros que se llama Claricalm. Tiene salvia, que es muy buena para todo lo que es el aparato reproductor, y tiene otros aceites naturales. Y, por ejemplo, este aceite nosotros lo podemos aplicar, o se recomienda que lo apliquemos en la nuca, en el abdomen bajo, en la espalda baja y en la parte interna de los brazos. También podemos aplicar otros aceites, que puede ser la salvia directamente, el geranio, la lavanda, el cedro,
y el ylang ylang, o nosotros preparar nuestras propias mezclas. Por ejemplo, en muchas ocasiones me ha tocado preparar algunos rolones para situaciones, por ejemplo, de cólicos o situaciones hormonales y que les han funcionado muchísimo. Entonces, se pueden preparar también los propios rolones teniendo los aceites indicados, rellenar con aceite fraccionado de coco, que es un aceite de doTERRA al cual se le quitó el aroma. No crean que van a estar oliendo a coco o a bronceador como si estuvieran en la playa, y se puede aplicar en la muñeca, en la nuca, en la frente, en el corazón, en el abdomen bajo y en los tobillos 2 veces al día. Y realmente funciona muy bien para el equilibrio hormonal. Entonces, como decíamos, es un sustituto, pero con soluciones naturales, un sustituto hormonal natural. Ahora, para los bochornos, que realmente pues, son muy, muy incómodos, esta mezcla de Claricalm también a mí me ayudó muchísimo, que de repente yo la traía ahí en mi bolsa todo el tiempo, porque si sentía que me iba a llegar el bochorno, pues inmediatamente aplicarlo. Entonces, también podemos utilizar la menta, ya que la menta es muy refrescante, y podemos preparar un atomizador en casa con algunas gotas de menta y agua, y cada que vayamos o empecemos a sentir ese calor, podemos rociar nuestro rostro, o también podemos en toda la parte superior del cuerpo rociar, o incluso le podemos agregar geranio y salvia. Entonces, son aceites que nos ayudan muchísimo a calmar este tipo de malestares o de síntomas. Otro de los, digamos, efectos, bueno, no efectos, sino otro de los síntomas de la menopausia o de algunas pues situaciones que se pueden presentar es el insomnio. De hecho, algunas personas se han acercado conmigo porque están pasando por esta etapa y no pueden dormir bien. Entonces, igual se les puede preparar un rolón, o también en difusor pueden ustedes agregar unas gotitas a su difusor de naranja, lavanda y cedro, y tomar en una cápsula o en agua directamente copaiba, lavanda, incienso, naranja y el aceite de vetiver. De hecho, si tú me lo permites, Claudia, también les puedo compartir posteriormente los protocolos, algunas sugerencias, por ejemplo, para descanso profundo, para los bochornos, para el equilibrio hormonal. Les puedo pasar esos protocolos para que sepan qué cantidades y cuáles son los aceites recomendados. Claro que sí, Claudia, y también compartirles dónde pueden localizarte, cómo pueden localizarte, y tus redes sociales, estaría genial. Claro que sí, Clau. Bueno, otro de los síntomas que suelen o que se pueden presentar muchas veces durante la menopausia o a partir de esta etapa es la incontinencia urinaria. Entonces, para ello, bueno, pues ya sabemos que los ejercicios que hemos hecho contigo, Clau, son maravillosos, realmente ayudan muchísimo. Todos los ejercicios de piso pélvico, de suelo pélvico. Y también estos aceites nos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, el Balance, el Ylang Ylang, el Ciprés, el Tomillo en rolón, igual de 10 mililitros, rellenado con aceite fraccionado de coco, y aplicar en el abdomen bajo, espalda baja, y pies en puntos de reflexología. Wow. Y la combinación estaría genial. Exactamente, una combinación, como decíamos, la pirámide del bienestar. O sea, no es solamente un aspecto que hay que cuidar, por ejemplo, la alimentación, sino que hay que combinar con todo: ejercicios, soluciones naturales, bajarle a la carga tóxica, etcétera. Y aquí este otro protocolo, Claudia, nos lo compartió Melissa Benítez, que es una líder maravillosa de los aceites esenciales en doTERRA,
que realmente tiene protocolos muy eficaces para todo lo que pueda suceder en esta etapa. Y ella nos compartió que podemos preparar también un rolón de 6 gotas de ciprés, limoncillo, ylang ylang, yarrow y sándalo y aplicar en el vientre bajo 5 veces al día. Y me gustaría compartirles un testimonio, Clau, si me lo permites. Por favor, claro. Un testimonio precisamente de incontinencia urinaria utilizando los aceites esenciales. Bueno, se los voy a leer. Dice, soy Clara y tengo 76 años. Hace un año me intervinieron porque tuve problemas muy serios en mi matriz y la vejiga. Tenía incontinencia urinaria del 100%. Vivía con pañal y era una situación terrible para mí. Siempre he sido una mujer muy activa, muy independiente, pero eso me hacía sentir sumamente triste. Yo creo que todas las que hemos pasado algo así sabemos de lo que hablamos. Después de la reconstrucción, el especialista me dijo que había un 20% de incontinencia, pero que con el medicamento me la quitaría. Estuve tomándolo por meses y nunca hubo mejoría. Quiero agradecer a Melissa Benítez, quien nos compartió este protocolo, que me haya regalado una mezcla en Año Nuevo, mi mejor regalo del año. Empecé a usarlo y a esta fecha, que es 30 de marzo, ya no tengo incontinencia. Yo no creía mucho en los aceites, pero ya estaba realmente desesperada con esto y hoy no puedo decir más que gracias. Y nos comparte precisamente este protocolo de la incontinencia urinaria que nos compartió Melissa Benítez y que les estamos compartiendo con su autorización para todas las personas que quieren conocer más de los efectos de los aceites esenciales. Wow, Claudia, qué impresionante testimonio. Y bueno, pues entonces hay muchísimos aceites que nos pueden servir. doTERRA cuenta con más de 100 mezclas y aceites individuales, ya sea para cuestiones físicas o emocionales. Todos los aceites, de hecho, sirven tanto para la parte física como para la parte emocional. Y bueno, pues también quiero comentarles que puede ser que a alguna persona le funcione muy bien algún aceite y para la otra, porque todos somos diferentes, nuestro cuerpo responde de una manera diferente, puede ser que le funcione mejor otro aceite. Pero por eso hay una gran variedad de aceites esenciales y estos, por ejemplo, que vienen en el kit de emociones de doTERRA, están elaborados específicamente para tratar ciertas emociones, que bueno, es una de las partes que también estamos padeciendo en la actualidad, mucho estrés, mucha desesperación, tristeza también puede ser, o sobre todo en la parte de la menopausia, escuchamos el testimonio que les acabo de compartir, donde dice que vivía con mucha tristeza. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a llevar cierto estilo de vida, cierto ritmo, y de repente llegan situaciones que nos dan para abajo. Entonces, estos kits de aceites emocionales que ya están preparados específicamente son muy buenos para enfrentar cualquier situación. Por ejemplo, el Serenity, que ya hablábamos al principio, que ayuda a calmar, relajar, aliviar la ansiedad, reduce el cortisol y la tensión nerviosa. Y por ejemplo, si estamos depresivos o estamos muy tensos o nos falta motivación, puede ser el Citrus Bliss, que es una mezcla de cítricos que tiene naranja también y es maravillosa. Reduce la tensión nerviosa, nos ayuda a vigorizarnos. Por ejemplo, el Elevation, que nos da inspiración, coraje. Algo que también mencionábamos es que muchas veces en esta etapa de la vida en la que hemos ya llegado a esa transición o en la que estamos pasando por esa transición, es cuando podemos también ser más creativas, emprender o hacer cosas que anteriormente
pues no podíamos porque a lo mejor estábamos tan ocupadas con los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. Y muchas mujeres en esta etapa de la menopausia es cuando comienzan a trabajar por sus sueños, pero sí es importante que emocionalmente se esté al 100. Entonces, si están desapasionadas, desmotivadas, pues va a ser un poquito más complicado y entonces se vuelve como un círculo vicioso. Entonces podemos apoyarnos de estas mezclas, igual el balance que ya habíamos mencionado, que nos aterriza, nos da seguridad, control, actitud positiva y remueve bloqueos emocionales, porque a veces también estamos tan bloqueados con cierta situación que no podemos ver un poquito más allá, que como decías, Claudia, las soluciones a veces las tenemos al alcance de nuestra mano. Y bueno, pues con esto me quiero despedir con esta frase que la verdad me encanta. Dice, la naturaleza fue el primer recurso del hombre. Todo lo que necesitamos se encuentra ahí. Y pues bueno, aquí yo les invito que si gustan conocer un poquito más también de aceites esenciales, tengo algunos videos en Instagram como Bella Aromanía, así me pueden encontrar en Instagram, o también aquí tenemos una página directamente de doTERRA, ahí también pueden checar algunos videos en www.mydoterra.com/Claudia Patricia Banuelos, Claudia Patricia BR, perdón, aquí ya, ya no es Banuelos Romero, es BR. Claudia Patricia BR, también pueden checar algunos videos muy interesantes de cómo funcionan y qué son los aceites esenciales. Claudia, Desde... muchas gracias. Dime. Ay. Ah, muy bien. Yo dije, ay, ya se nos fue la conexión. No, ya me devolviste la pantalla. Ok, muchísimas gracias. Siempre me encanta escucharte. Y bueno, pues tenemos ahí una alternativa y es una alternativa que funciona. Y quiero agregar algo, Claudia, si me permites, como para reforzar esto que nos has compartido, Claro que sí. porque en el estudio de la neurociencia, cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro, qué pasa en nuestro cerebro. Bueno, con los estudios científicos actuales dicen que el olfato es uno de los sentidos más poderosos porque va justo ahí a la parte, creo que es el hipocampo, en una zona donde se guardan todos los recuerdos de nuestra vida, pero toda la memoria de nuestra vida. Y entonces, como tú decías, cuando despiertas esa memoria, que a lo mejor es una memoria de algún momento de la vida donde tú decías, qué felicidad la vida, ¿no? Cuando éramos niños, que todo era posible, que no había esa carga mental de no, pero esto y eso, todo era posible, todo era conexión cuerpo, mente, emociones, cuerpo, todo era una integridad de ser, éramos seres íntegros. Y entonces el sentido del olfato nos regresa y nos reconecta con ese estado corporal y ese estado mental. Entonces, estoy totalmente convencida que los aceites funcionan en esta zona del cerebro y con nuestro sistema nervioso para integrarnos y llevarnos a pues estados de sanación, ¿no? Así es, Clau. Y bueno, pues también los estudios nos han demostrado, estudios que se han hecho, han demostrado que la mayoría de las enfermedades físicas vienen a causa de situaciones emocionales y mentales. Entonces, pues ahí está la parte en la que nos puede ayudar muchísimo la aromaterapia, el uso de los aceites. Muchísimo, y por eso te digo, yo refuerzo mi desconocimiento que tenía y que ahora estoy convencidísima porque hay pruebas científicas, lo dicen los científicos, lo dicen las personas como tu testimonio, lo digo yo, que cuando entré a tu charla, yo te comenté que tenía una inflamación abdominal, salí sin inflamación y salí
con esta energía de wow, qué rico, y ahora qué voy a hacer, vamos a hacer cosas, ¿no? O sea, realmente funciona desde el sistema nervioso. Clau, no sé si quieras agregar algo. No, pues muchísimas gracias, Claudia. Agradecerte de verdad por la oportunidad de compartir con más personas los beneficios de los aceites y que realmente, como decíamos al principio, la menopausia es una etapa de transición que hay que verla de forma natural. Y si hay que verla de forma natural y se nos está sugiriendo pues enfrentarla de una manera muy natural, pues qué mejor que soluciones naturales para esta etapa de nuestra vida. Claro, al alcance de la mano, como Al decía al alcance de la principio. mano, claro. Bueno, de todos modos voy a dejarles tus contactos en los videos donde estemos publicando esta charla y te agradezco muchísimo, Claudia. Como siempre, me encanta escucharte. Ya te escucharemos. Estoy invitando a Claudia para una charla sobre emprendimiento en la menopausia, porque ella es una gran mercadóloga muy, como se han dado cuenta, muy motivadora. Y la menopausia es un gran momento para empezar a emprender, justo lo contrario como a veces pensamos, que es un momento donde ya vamos a cerrar muchas cosas, ¿no? De la vida. Así es. Pues Claudia, muchísimas gracias y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Sí, hasta pronto, Claudia. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.